Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Nadie puede estar contra vosotros. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículos 31 al 37. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recordemos, Cristo nos ha enseñado cómo vencer a Satanás por la palabra del testimonio. Cada vez que una tentación venía, Él decía, escrito está, tal como leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y versículos del 1 al 11. Igualmente, cuando sombrías nubes aparecen y que espesas tinieblas se ciernen a nuestro alrededor, digamos simplemente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios es por nosotros, como ha sido comprobado por el hecho de que ha dado a Cristo para morir por nosotros y le ha resucitado para nuestra justificación, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 4 versículo 25. Lo que pueda ocurrir contra nosotros importa poco, porque viene en oposición a las intenciones de Dios y sus designios son tan infalibles e inquebrantables como el Todopoderoso puede hacerlos. ¿Quién es contra nosotros? Satanás. Ha intentado todo con su poder contra Cristo y ha sido incapaz. Leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Cristo. Si todo el poder ha sido dado a Cristo en el cielo y en la tierra, ¿qué queda para Satanás? Satanás es contra nosotros. Trae la peste, la enfermedad, pone obstáculos en el camino, pero Dios toma las cosas que Satanás despliega contra nosotros para arruinarnos y hace que giren a nuestro favor. A veces cantamos, que el bien o el mal sobrevenga, debe ser bueno para mí, seguro de tenerte en todo y de tener todo en ti. En ocasiones cantamos cosas en las que no creemos, pero si de pronto tomamos las palabras sin la música, las palabras en prosa, en el lenguaje claro, nadie osaría pronunciarlas. Creamos esas palabras, no porque son parte del himnario, sino porque corresponden a una verdad bíblica. Todas esas cosas son nuestras en este tiempo presente. Si la gente nos abruma con culpas y persecución, la única cosa que podemos hacer es pedir y trabajar con fatiga en su favor, porque no conocemos las riquezas de la herencia.